El Yiddischer Arbeiterbund, fundado en 1897, fue un movimiento socialista judío innovador. Tuvo un gran impacto en la organización y actividad en cientos de comunidades judías del mundo. Tamara Gleason Freiberg es maestra en Historia por la UNAM y de Gerontología por King's College London. Es autora de Dishbue, los bundistas en México y su participación en la comunidad judía, así como de artículos en revistas y otros libros. Actualmente investiga la prensa yiddish en México y la difusión de las noticias sobre el Holocausto. Bueno, una de las cosas de las que les voy a hablar hoy es sobre el Bund y su apoyo al Yiddish como la lengua del pueblo judío, ¿no? A su vez, además de estar celebrando los ya 120 años del Vorwärts, estamos celebrando los 120 años del Bund, ¿no? El Yiddischer Arbeiterbund fue fundado en Vilna en 1897 con 13 mujeres y hombres representantes de otras regiones que querían fundar una liga de trabajadores de Polonia y de Lituania, ¿no? Por eso se llama Der Yiddischer Arbeiterbund von Polen und Litauen. Entonces, ¿qué sucede? Que se reúnen en esta casa ya no existe, hoy en día ya está destruida, pero se reúnen en esa casa y fundan el Bund. ¿Por qué fundan el Bund? ¿Por qué había la necesidad de fundar el Bund? Estamos hablando de 1897. La Skole, para esa época ya había tenido un impacto muy fuerte, ya había diferentes movimientos seculares que se estaban formando, ya se habían empezado apenas a publicar los primeros periódicos en yiddish. ¿Por qué? Porque era el idioma de la gente, ¿no? Entonces, en este momento, ¿qué sucede? Que hay una serie de grupos socialistas judíos que lo que buscan es integrarse a los demás movimientos socialistas. ¿Y qué sucede? Que se ven rechazados por un fuerte antisemitismo. Es entonces que deciden crear un propio movimiento que represente a los obreros judíos, a todas esas masas de trabajadores judíos que no se estaban viendo representados en los movimientos socialistas de esa época, ¿no? Ahora, la pregunta sería, el Bund tiene uno de sus principales elementos, es el Yiddish. La pregunta es, ¿en qué idioma fue que se escribió la declaración de que se estaba fundando el Yiddish? Que se estaba fundando el Bund. Uno pensaría que era en Yiddish, ¿no? Y no, esta declaración se escribe en ruso. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que la forma en la que va a entender el Bund al Yiddish como uno de sus elementos más importantes y una de sus principales fuerzas para poder trabajar precisamente con los trabajadores judíos, es algo que se va desarrollando, no estaba en el momento de su fundación. En 1897 lo que se quería era fundar una liga de trabajadores judíos, ¿no? ¿Qué sucede? Que después, a partir de varias conferencias, de varias reuniones con diferentes representantes, se van dando cuenta que el idioma yiddish va a ser uno de los elementos más importantes de su identidad judía, ¿no? Ahora, ¿por qué van a tomar al yiddish como uno de los elementos más importantes? Una de las razones es porque era la lengua de los trabajadores judíos. Entonces tenemos a personas como Vladimir Medem, que es uno de los principales pioneros del Bund y de los principales personajes del Bund, que no necesariamente hablaban yiddish, ¿no? Pero lo aprenden porque se dan cuenta que ese va a ser el medio de comunicación con los obreros y los proletarios. Ahora, este desarrollo llega a una cuestión teórica. Entonces personajes como Yud Trunk, uno de los importantes ideólogos del Bund, va a decir, ¿por qué el idioma? ¿Por qué el yiddish? ¿Por qué va a ser este nuestro principal elemento, no? Y básicamente lo que dice es que el yiddish es creado por un pueblo, por una nación. El idioma, pues, no el yiddish. El idioma es creado por un pueblo, por una nación. No hay una persona que se sienta y de manera espontánea escribe un idioma. Es algo que se crea de manera comunitaria. Entonces, entonces es importante considerar que el yiddish va a traer una parte muy importante de lo que es la comunidad judía. Es una manera de expresarse, el idioma es una manera de entender el mundo, ¿no? Y es así que empiezan a ver, el yiddish es el que tiene que ser el idioma de nuestro movimiento, porque es el idioma para los trabajadores, pero también es el idioma que refleja nuestra forma de entender el mundo como judíos, ¿no? Y de ahí
es que van a empezar a sacar un buen de publicaciones en Yiddish, empiezan a publicar revistas en Yiddish, pero no solo eso, van a decidir que tienen que apoyar el hecho de que los judíos se sientan orgullosos de hablar Yiddish. Recordemos, por ejemplo, que muchos de los escritores como Sholem Aleichem y muchos otros comenzaron escribiendo en ruso. ¿Por qué? Porque no era un idioma de alta cultura el Yiddish, era como, ¿a quién le interesa el Yiddish, no? Entonces, una de las cosas que va a hacer el Bund, junto con otros movimientos, es empezar a decir, tenemos que estar orgullosos de nuestro idioma. Tenemos que empezar a publicar en nuestro idioma, a crear arte, a crear organizaciones. Bueno, por aquí podemos ver varios de los pósters. Y este póster, por ejemplo, es una de las principales lemas del Bund. Dice, Dorten wo wir leben, dort ist unser Land, ¿no? Y esto hace el concepto de Doikat, el aquí. Y es, aquí vivimos como comunidad judía y vamos a tratar de hacer lo mejor para solucionar nuestra situación, la situación de las personas que tienen problemas, y vamos a contribuir en nuestra cultura yiddish, ¿no? Y hay algunos otros pósters. Y ahora, lo que estamos interesados en esta plática en general, en este evento, es ver cómo todos estos, cómo el Forward se relaciona al Bund y cómo el Bund se relaciona al sionismo, ¿no? Y este va a ser uno de los principales elementos y uno de los hilos conductores, y es el Yiddish, la importancia que le dieron al Yiddish. Una de las cosas que hacen, por ejemplo, es fundar una casa de publicaciones que tenía más de 67 sucursales, Kulturliga, ¿no? Kulturliga va a publicar muchísimo de los libros. ¿Qué otra cuestión? Tenían también bibliotecas para que los trabajadores pudieran ir a leer libros en Yiddish, también intelectuales, etc. Tenemos que recordar que en ese momento un libro podía ser caro y más bien las personas iban y leían el libro ahí o se lo llevaban y pasaba por muchas manos. Y lo mismo pasa con la prensa, ¿no? Bueno, ¿qué otra cuestión? Otra de las cuestiones fundamentales y que ahí sí impactan a la comunidad judía en México es la participación activa e importantísima del Bund en Sisho. Aquí tenemos uno de los logos de Sisho, posiblemente un estampado en un libro. Sisho es Zentraler Jiddischer Schulorganisation, y es la organización central de escuelas judías, es una red de escuelas judías. Ahora, ¿esto por qué digo que es fundamental para entender la comunidad judía en México? ¿Por qué? Porque los judíos que llegaron de Europa del Este, varias de las escuelas que fundaron, hablemos de la Yiddish y de la Naye, vienen de un modelo de Tzisho. ¿Y qué es el modelo de Tzisho? Estamos hablando de una educación judía con valores judaicos muy fuertes, pero no centrados en la religión. Sí analizar la religión, pero desde una perspectiva no religiosa. Y en donde el Yiddish va a ser una parte fundamental. Ahora, Tzisho. ¿Qué hace Tzisho? Tzisho es esta red de escuelas que conecta a Lehrers, ¿no? También es una organización que va a publicar material didáctico. ¿Por qué? Porque antes el Yiddish era una lengua simplemente para el habla común. No era una lengua que se estudiaba en las escuelas, no se estudiaba la gramática, no había cuentos para niños en Yiddish, ¿no? Entonces, este Tzisho va a desarrollar una serie de materiales didácticos para los niños. Por ejemplo, es una foto de unos niños estudiando en Medem, que es otro de los grandes logros del Bund, fue este sanatorio para niños en riesgos de contraer tuberculosis, y en donde están precisamente aprendiendo Yiddish, ¿no? Entonces, este es un poco qué era el Bund, cuáles fueron sus grandes logros. El Medem fue uno de sus grandes logros. Yo diría que también darle esta importancia al Yiddish y de sentirse orgullosos de la propia lengua, y el aparato teórico que hace posible entender por qué un idioma puede ser tan importante para la identidad judía, ¿no? Ahora, estamos hablando de que estamos celebrando 120 años del Bund, ¿no? ¿Qué pasó con el Bund? Bueno, obviamente, como ustedes sabrán, uno de los principales
bueno, los que eran adeptos del Bund, y que de hecho un dato interesante es que un poco antes del Holocausto el Bund estaba creciendo exponencialmente, estamos hablando en términos de personas que se estaban asociando al Bund, que estaban perteneciendo, ¿no? ¿Qué pasó? Que con el Holocausto el proletariado quedó totalmente diezmado, fueron aniquilados millones de judíos, y con esto perdió muchísimo de los seguidores del Bund, ¿no? ¿Qué pasó? Que en ese momento se esparció, ¿no? Tenemos bundistas con grupos bundistas en México, por ejemplo, tenemos grupos bundistas en Australia, en Nueva York, en Inglaterra, en muy diferentes lugares, ¿no? Y después tenemos el Bund internacional que trata de conectar a todos estos grupos. Y hoy en día, pese a que es un grupo pequeño, tenemos un Bund fuerte en Melbourne. Tienen una escuela en Yiddish, una de las pocas escuelas en Yiddish todavía, pero en Yiddish secular, porque los Hasidim todavía tienen muchísimas escuelas. Y hacen diferentes cuestiones. La conmemoración de los 120 años del Bund que organizaron estuvo muy interesante. Ahora, en Nueva York también tenemos pequeños grupos, y en Israel, Yitzhak Luden, que falleció el año pasado, que era uno de los principales bundistas que estaban en Israel y publicaba Lebensfragen, me platicó que había un grupo que se acababa de fundar que se llamaba Der Bund. Y bueno, hay personas que se identifican con este movimiento. Y por lo mismo hubo un evento muy grande en Nueva York en octubre del año pasado, en el que se dieron pláticas, canciones, etc. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a continuar un poco viendo las fuentes primarias en Yiddish, y uno de los principales personajes del mundo del Yiddish, que a ustedes probablemente les sonará mucho, es Ansky. ¿Alguien me puede decir alguno de los libros que haya escrito Ansky? El D-Book, exactamente. Uno de los libros, el D-Book, es precisamente publicado por Ansky. Ansky era un folclorista y recolector de folclore, y era también un ferviente sionista, un ferviente bundista. Ansky, además de escribir el D-Book, escribió Die Schwur, que vamos a escuchar a continuación y que es el himno bundista, pero antes Tali Margolis nos va a leer uno de los poemas de Ansky, que se llama In Salzig